Creo que hemos iniciado un camino de trabajo que va a ser interesante. Con esta conferencia, que también de anuncio no es original, no es inédita, perdón, la palabra correcta no es inédita, sino que ya fue impartida en la conferencia ¿no? de contabilidad en Santiago de Chile. Pues lo que quiero es dar una pequeña visión un poco de lo que la contabilidad supone en el nuevo marco de las empresas y lo que yo creo, insisto, esto es una opinión totalmente discutible, de que la contabilidad va a suponer en el futuro, ¿no? Yo creo firmemente que la contabilidad basada en las normas internacionales de contabilidad, pues evidentemente tiene que seguir, pero no va a ser la única. La labor del contable en este marco, en este nuevo marco, tiene que ser más amplio, más proactivo, porque evidentemente nos lo demanda la sociedad, nos lo demanda incluso las instituciones públicas, que debemos ser algo más, ¿no? Que simples pues eso, anotadores de asientos, que eso es perfectamente válido, pero no es nuestra única labor. Los contables somos más importantes que simplemente reflejar los asientos de forma tradicional. Entonces, un poco es una reflexión, es una presentación que es muy amplia, pero yo voy a intentar sintetizarla en unos pocos minutos, por decirlo de alguna manera, no muy pocos, pero bueno, unos cuantos, para que ustedes tengan esa visión. Si hay alguien que está interesado, yo voy a dejar ahí colgada la presentación para que evidentemente pues, la puedan tener a su disposición. Bueno, la primera pregunta que se plantean y que tienen ustedes allí es ¿qué es la creación de valor y cómo se vincula a la contabilidad social y medioambiental? Esa es la pregunta que voy a tratar un poco de dar respuesta, ¿no? Porque en estos momentos la tendencia ya no es únicamente hacia el beneficio, hacia reflejar el beneficio de las empresas, sino a reflejar su creación de valor. Por eso es esta pregunta la que vamos a tratar de responder. Bueno, un breve repaso. Voy a pasar primero por los modelos de gestión de las empresas, antes de dar paso a lo que sería la contabilidad. Entonces, si repasamos un poco nuestra historia, el modelo de gestión tradicional pues está basado sobre todo en la competencia, en la competitividad de las empresas, en la ventaja competitiva que ofrecían, y además era un modelo en el que lo más importante es que solo nos teníamos que dedicar a ganar sin importar si otros perdían, porque si otros perdían, nosotros ganábamos más. Es decir, un modelo donde la ganancia está por encima de todo, de la ventaja competitiva que nos decía Michael Porter en 1979, era que las empresas tenían que sobrevivir a base de competir a toda costa y ganar, ¿no? Teníamos ahí las 5 fuerzas que determinaban la competencia. Entonces, evidentemente, esto suponía que teníamos que maximizar el beneficio. El modelo pensaba que el crecimiento debía ser constante, y sobre todo, en ese modelo nunca pensábamos en las externalidades de la empresa. Pensábamos que toda nuestra actividad estaba orientada a eso, a que la empresa actuaba, cumplía la ley. Eso evidentemente tenía que ser inevitable, pero no pensábamos en las externalidades que podíamos generar. Externalidades que se han demostrado que pueden ser bastante negativas y que en algún momento alguien va a tener que dar respuesta a esas externalidades que tienen un coste. Es decir, que hemos generado una ventaja competitiva, unos beneficios que luego no internalizamos, en concreto no internalizamos los costes, ¿no? Por eso nos encontramos en un nuevo contexto
donde evidentemente la sociedad nos dice que hay otras preocupaciones. Preocupaciones sociales, preocupaciones medioambientales, sobre todo últimamente medioambientales, donde nos encontramos que si no damos respuesta a estas presiones, a estas preocupaciones sociales, pues vamos a tener seguramente algún problema, ¿no? Entonces, sabemos que la competencia o competitividad de las empresas a toda costa no tiene en cuenta algunos factores como el agotamiento de los recursos naturales. Pensemos en países como en Latinoamérica. En España ya no tenemos recursos naturales, evidentemente, porque ya fueron agotados, como siempre digo, en la época de los romanos, pues se llevaron la plata que había, luego vinieron aquí los españoles, se llevaron, según dicen, no se quedaron en España, pero se fueron a Alemania, pero se quedaron el oro. Pues nosotros, evidentemente hay recursos, en Europa no tenemos recursos naturales, ¿no? Pero bueno, poco a poco sabemos que los recursos naturales al final se agotan, no son infinitos. Tenemos una Tierra, un planeta, y al final somos muchos millones y vamos agotando, ¿no? Hay datos, por ejemplo, que dicen que los minerales raros, pues prácticamente están en código rojo, que quiere decir algunos minerales raros que si no se descubren alternativas, probablemente dentro de 20 años no tendremos estos fantásticos móviles o celulares que nos permiten hacer de todo. Por supuesto, desigualdades sociales. En Europa estamos viviendo el tema de la inmigración masiva desde África, porque esas desigualdades que se generan en África, al final, generadas también por Europa, pues al final pues, se trasladan a que tenemos una inmigración masiva, personas que sufren, que mueren en las travesías por el desierto o por el mar, y eso al final también genera una tensión, ¿no? O la contaminación, que en estos casos pues está generando todas las emisiones de CO2. Por ejemplo, hace muy pocos días, el día 8 de este mismo mes, bueno, este mes no, porque ya estamos en noviembre, el mes que acaba de terminar, el panel de expertos del IPCC, que es el del cambio climático, IPCC, he dicho IPCC, nos dijo muy claramente que después de todos los análisis, la temperatura de la Tierra no podía superar el incremento hasta el año 2040 de 1,5 grados. Todo lo que fuera superior a eso de elevación de la temperatura media de la Tierra iba a suponer un grave o gravísimo problema para todos. No creamos que esto solo va a afectar a unos pocos, al final afecta a todos. El cambio climático afectará a todos. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Este era un análisis basado en las probabilidades más suaves, menos radicales que había, porque hay otras que dicen que solo superar el 1% ya será muy grave, ¿no? Entonces, esto supone que tenemos que tomar medidas, ¿no? Nuevos modelos de estrategia empresarial, en donde ya se incorporan otros factores más ligados a la economía, más ligados a la sociedad. La ecología industrial, la economía verde, la economía social, la economía solidaria, la responsabilidad social corporativa, que esta tarde en el posgrado incorporábamos. Es decir, ya tenemos otros modelos de estrategia empresarial en marcha. Tenemos también nuevas teorías, como la de los grupos de interés, donde ya nos dicen que las empresas ya no solo deben pensar en sus inversores, que sí que deben pensar, pero deben pensar que están aquí porque hay otros grupos de interés que también influyen sobre la misma. Entonces, ahí hablamos de la teoría de los stakeholders. Nuevos estilos de gestión, por ejemplo, el cuidado de la reputación corporativa, que es un elemento que cada día interesa más a las empresas, porque la reputación es uno de los principales valores, que recuerdo no estaba en las 5 fuerzas competitivas de Porter. Sin embargo, ahora una empresa que pierde reputación
probablemente está muy dañada e intenta evitar eso. Bueno, y en este contexto, ¿qué ha pasado? Pues que el mismo Michael Porter, el mismo que nos decía que era importante la ventaja competitiva en los años 80 del siglo pasado, nos dice, bueno, hay que evolucionar y hay que avanzar hacia otros modelos de gestión de las empresas, como el modelo de creación de valor, creación de valor compartido. ¿Esto qué supone? Que ya no vale para Michael Porter, el mismo que en el año 80 decía que había que competir, que lo principal era la ventaja competitiva, sino que ahora hay que competir, pero ojo, compartiendo la creación de valor. Que no compitan teniendo en cuenta este criterio, van a estar sujetas probablemente a mayores tensiones que les van a impedir el avanzar, el desarrollar su futuro. Serán empresas más, como se dice, menos empresas y más negocio, ¿no? Entonces, en este caso, Michael Porter ha dado el nuevo modelo de creación de valor compartido que se publicó en Harvard Business Review en el año 2000, primero inicialmente en el 2006, pero ya más desarrollado en el 2011. Entonces, ¿qué es lo que implica este modelo? Crear nuevos productos y mercados, pero redefiniendo la productividad en la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Pues que la cadena de valor es un elemento esencial. Por decirlo de alguna manera, hasta ahora nosotros, hasta hace poco tiempo, no nos preocupábamos de dónde venía nuestra ropa, por poner el caso. Siempre pongo el ejemplo este, lo digo para los que han estado conmigo antes en el posgrado. No sabemos de dónde venía la ropa. Ahora sabemos que la ropa que consumimos, sobre todo yo hablo de Europa, pues está fabricada en otros sitios que no es Europa, porque es muchísimo más barato producir en otros sitios, pero no solo es más barato producir por los costes salariales, sino porque hay otros factores que no son los costes salariales que no se permitirían en ningún caso en Europa, como la explotación de niños, como el número de horas de trabajo que se dedica a la producción de ropa, o las condiciones ambientales, utilizando productos químicos que en Europa están completamente prohibidos. Es decir, que nos tenemos que preocupar también por eso. ¿Por qué? Pues bueno, a corto plazo nos beneficiamos del precio, pero a largo plazo vamos a tener esos problemas sociales que decíamos, porque eso es insostenible a largo plazo. Como se ha demostrado, porque al final, por decirlo de alguna manera, la producción se va trasladando de un país a otro, cada vez más pobre, y al final no sé si va a quedar alguno que sea capaz de asentar eso, ¿no? Y, por supuesto, creando clústeres locales, es decir, vamos a tener que empezar a redefinir que lo que hacíamos antes, que era competir buscando los mejores mercados y las mejores oportunidades, a lo mejor no es lo mejor, porque estamos descapitalizando nuestro entorno. Entonces, vamos a tener que trabajar también en nuestro entorno para intentar, como decía, mejorar esa productividad y probablemente nuestra propia supervivencia, ¿no? Y esto lo decimos en Europa, donde la desindustrialización ha sido brutal y ahora hay un programa europeo simplemente para reindustrializar Europa, ¿no? Porque casi toda se ha ido a China y al este. Bueno, por supuesto, este modelo está sujeto a críticas porque es novedoso, dicen que es muy naif, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo las presiones de mercado de decir que las empresas tienen que ir hacia otro lado. Pero por lo menos yo siempre digo, si una persona que en el 1979 dijo que la competencia era lo primero y ahora pasa a la competencia, cooperación más competencia, la misma, supongo que o
lamentablemente ha perdido sus facultades mentales, o resulta que sigue teniendo validez su forma de trabajar y su forma de pensar porque su análisis es válido. Bueno, en este caso, bueno, me he saltado esto simplemente porque este es el objetivo que han firmado todos los países del mundo, prácticamente, que es llevar a cabo una estrategia de desarrollo, que esté orientada a solucionar los graves problemas que hay en el conjunto del planeta. Esto lo han firmado todos los países y esto supone que a cada país, a sus empresas, va a trasladarle también estas obligaciones, o debería. Algunos lo harán, otros lo harán más, otros lo harán menos. Al final todos los países son evaluados, todos los que han firmado son evaluados. Yo, como he dicho antes también, España ha suspendido en la evaluación primera, porque ni siquiera ha cumplido con los objetivos del primer año, que eran muy sencillitos, pero no se ha cumplido. De estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son el programa que pretenden las Naciones Unidas que el conjunto de estados, de países, lleven a cabo con el fin de reducir la pobreza, de reducir los problemas medioambientales, de reducir la desigualdad, de reducir la falta de educación, etc. Bueno, si seguimos con las situaciones institucionales, en Europa sí que tenemos también una presión por avanzar en modelos de creación de valor compartido. Por ejemplo, la estrategia de responsabilidad social de la Unión Europea nos decía a todos los países de la Unión Europea que debemos orientar nuestra producción, nuestra gestión hacia la maximización de creación de valor compartido y, ojo, también a reducir las consecuencias adversas de nuestra actividad. Bueno, me voy a saltar esto. Y además, la Unión Europea y varios países también nos están diciendo que tenemos que avanzar en las formas de gestión hasta modelos de este tipo. El modelo de economía circular. El modelo de economía circular que en Europa, en China y en Estados Unidos está alcanzando ya avances importantes y financiación muy importante, lo que nos viene a decir es que lo que es la producción de una empresa debería ser de tal forma que el residuo final fuera cero. El residuo final fuera cero. Ojo que estamos pasando de un modelo lineal donde entra un producto, sale una materia prima y sale un producto y luego hay residuos, no nos preocupamos del producto dónde va, salvo algunos que dice la ley que hay que reutilizar o reusar, pero ese modelo lineal donde van los residuos que pueden ir a un sitio perfectamente habilitado, lo que nos dicen ya, no nos podemos permitir el lujo de que haya residuos, ya no tenemos capacidad de almacenar residuos. Ahora todo tiene que ser reutilizado, reusado o lo que sea, ¿no? Entonces, este modelo, como digo, es un modelo que está presionando desde el ámbito de la Unión Europea o desde China o desde Estados Unidos para que las empresas lo desarrollen. Hay financiación, hay modelos, hay sistemas de gestión que se pueden adaptar a esto. Me lo voy a saltar porque si no me voy a extender demasiado. Bueno, y en este modelo de gestión vamos a hablar otra vez de estos inversores que eran los que movían un modelo de competitividad, según dicen, movían un modelo de competitividad donde lo importante era el beneficio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que los mercados financieros, que somos todos en el fondo, somos todos, pues los mercados financieros también están cambiando. Están cambiando
y están avanzando hacia modelos donde el reconocimiento de esos factores sociales y ambientales son importantes. Por eso han aparecido índices de sostenibilidad que están orientados a que las empresas estén dentro de esos índices, empresas que están comportándose social y medioambientalmente de una manera, no digo top, pero sí de una manera bastante importante. Que haya agencias que sean capaces de dar el soporte a esos índices de sostenibilidad, poniendo los criterios y diciendo que la empresa X es la número 1 y la empresa Y es la número 2 y la empresa Z pues no está en el ranking porque no hace nada, ¿no? Y luego tenemos a los verdaderos inversores que utilizan esos índices para tomar sus decisiones. Mercados financieros, Dow Jones Sustainability Index, siempre vemos Dow Jones, ¿no? Pero hay un índice de sostenibilidad. O FTSE for Good, que hay un FTSE 100, que es el británico, pero el for Good es el de sostenibilidad. Y como vemos aquí, pues que serían estas tres líneas de arriba, su rentabilidad no difiere mucho de la rentabilidad de los no incluidos en los rankings. ¿Qué quiere decir esto? Que invertir en empresas que van avanzando hacia arriba en la sostenibilidad, en la responsabilidad social, es bueno, porque no pierdo dinero si invierto en ellas. ¿De acuerdo? Es más, aquí no está incluido, pero los análisis que hay en algunos casos dicen que el riesgo de la inversión es más bajo en las empresas cuyo comportamiento de sostenibilidad es mejor. El riesgo a largo plazo. Bueno, estos son los proveedores y esto es otro gráfico que quería ver. Los verdaderos inversores, que son fundamentalmente los fondos de inversión y los fondos de pensiones, pues en este gráfico lo que podemos ver es la evolución que han ido realizando en estos años en Europa. Esto es el mercado europeo de fondos de inversión, y vemos que lo que está en color rojo, es el mercado de fondos de inversión que solo invierten o en total, puede ser que una parte inviertan, pero ahí están incluidos la parte que invierten, la parte que no invierten está en la parte amarilla, en empresas que están bien clasificadas, ya están cambiando y están viendo que empresas cuyo comportamiento social, medioambiental no es bueno, pues es mejor ir dejándolas de lado. Grandes fondos de inversión en Europa o en Estados Unidos ya han decidido que dentro de unos años o estás en el top 10 de las empresas más o top 20, según cómo sea el sector, de un sector de las empresas más socialmente responsables, o estás ahí o no invertirás en ti. Y estamos hablando de fondos estables, fondos que son cuya orientación es más a largo plazo, no es a una rentabilidad a corto plazo, no son fondos buitre, no son fondos de este tipo, sino fondos estables, ¿no? Y eso es muy importante, y ven ustedes ahí el crecimiento que hasta el 2015 ha habido. Prácticamente ahora el 50% de la inversión en Europa es en inversión socialmente responsable, por lo tanto en empresas que están en rankings de responsabilidad social altos. Y ya pasamos a la contabilidad. Como decía, aquí hemos hablado un poco de la intro, pero vamos a hablar un poquito de contabilidad. Yo soy contable, también contador, como dicen ustedes. Entonces, ¿y qué papel tiene la contabilidad? Pues simplemente, si lo vinculamos al caso anterior, la inversión socialmente responsable pide información sobre las empresas. Y no pide estados financieros solo. No le pide los estados financieros solo. Le pide más cosas. Le pide más información sobre cómo se comportan social y medioambientalmente.
Los proveedores de rating de RSC dicen: dame información sobre lo que estás haciendo en términos sociales y en términos ambientales. Dámela, porque si no, no te voy a poner en el listado. Y si te quedas fuera del listado, es tu problema. Las empresas europeas hacen verdaderos ejercicios de interés por participar en estos proyectos, porque saben que la inversión más estable va a estar allí. Por lo tanto, ahí es donde entramos los contables. Los contables siempre nos hemos quedado con que tenemos que ir a lo que se llaman cuentas anuales o estados financieros. En España se llaman cuentas anuales, estados financieros, y nos quedamos allí. Decimos, bueno, estamos en nuestra zona de confort, que es muy agradable, y con esto, pues nosotros, pues de vez en cuando nos obligan a que tengamos que adaptarnos a las normas internacionales de contabilidad, o de repente nos dicen que tenemos que modificar una norma por otra, ¿no? Bueno, y algún tema fiscal que nos influye, etc. Bueno, eso está muy bien, pero no es por donde va solo el camino. Los contables tenemos que ser algo más. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Así de claro. Lo harán otros porque ya lo están haciendo, pero bueno, nosotros vamos a intentar el captar esa situación, esta demanda social. Y tenemos experiencia, porque hemos hecho balances sociales, probablemente, porque hemos incluido información medioambiental en los estados financieros. En el caso de Europa es obligatoria el poner las provisiones medioambientales en las cuentas anuales. Hemos tenido que, separadas, no en conjunto, sino expresarlas de forma separadas. Hemos tenido que avanzar en la información no financiera, porque desde el 2014 en Europa es obligatorio que en el informe de gestión haya información social y medioambiental, y eso es responsabilidad del director contable, del director financiero de la empresa. No es responsabilidad del director de comunicación, ¿de acuerdo? Y eso puede ser verificado por un auditor. Por lo tanto, un auditor tendrá que saber también sobre esos temas sociales y medioambientales. Tenemos muchas situaciones que nos dicen que esto va hacia allí. El último sería la información integrada. Voy a repasar un poquito todas, voy a pasar por aquí, aquí. Vamos a hablar de información no financiera. Como he dicho, en Europa, desde el 2014, todas las empresas grandes están obligadas a incluir en el informe de gestión, que es uno de los estados financieros obligatorios para las empresas europeas, información no financiera y de diversidad, es decir, información social, medioambiental y sobre la diversidad en los consejos de administración, especialmente, entendido por diversidad, la incorporación de la mujer a los consejos de administración, a los órganos de gestión de alto rango de las organizaciones, ¿no? Que es un tema que preocupa bastante en estos momentos en el mundo. Entonces, desde 2014 nos dice que tenemos que ir hacia un nuevo camino. Las cuentas que expresan las empresas no solo tienen que recoger los estados financieros tradicionales, sino algo más. Y eso lo tiene que hacer, como he dicho hace un momento, los directores de contabilidad, los responsables de la información financiera. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar más. Es más, esta información no financiera dice que debe darse al auditor legal. ¿Ves? Ahí lo he resaltado. Han dicho, la directiva indica que los Estados miembros pueden decidir si la auditoría de esa, no lo llamaría auditoría, sino la verificación de esa parte es obligatoria o no es obligatoria. Hay Estados miembros que han optado por hacerla obligatoria y otros, como España, que de momento la dejan voluntaria. Aunque anticipo, cosa que no dije en Santiago de Chile, que justo anteayer salió un proyecto de ley de desarrollo de esta regulación y se dice que en España en el 2021 será obligatoria la
verificación de esta parte del informe de gestión, que deberá realizar el auditor. Cambio sustancial. El auditor acostumbrado a coger y analizar ingresos, gastos, activos, pasivos y neto. Y de repente le dicen que tiene que verificar si un indicador medioambiental es correcto o no. No es fiable. Es decir, tenemos trabajo por delante. Evidentemente los auditores no tienen que saber de medio ambiente. Por lo tanto, a lo mejor hay que formarse o colaborar con otros expertos que nos ayuden a esos temas. Pero que eso está allí. De momento para las grandes empresas. Luego, en el proyecto de ley español dice que para el 2021 las medianas empresas también estarán obligadas a lo mismo. Vamos dando saltos, y esto es inevitable porque incluso el organismo de la emisión de normas contables internacionales, el de ISB, lo que nos dice es que habrá que avanzar en eso. El último informe nos indica lo mismo. Bueno, ¿y qué información tenemos también? Pues las empresas se han acostumbrado en estos últimos años a publicar memorias de sostenibilidad, informes de sostenibilidad. Que eso es lo que nos dicen que ahora tenemos que meter en el informe de gestión. Eso es lo que nos dicen que tenemos que meter. Pero ya hay muchas empresas en el mundo que publican memorias o informes de sostenibilidad, que hasta ahora, como digo, estaban separados y probablemente a lo mejor no lo hacían los contables. Pero ahora, al estar integradas en el informe de gestión, van a ser responsabilidad probablemente del director contable. Bueno, me voy a saltar algunas de estas cosas, y voy a pasar a la información integrada, porque no quiero finalizar sin hablar sobre un tema que yo creo que va a ser importante en el futuro. Hemos estado hablando de las demandas sociales, hemos estado hablando de que la contabilidad debe atender a estas demandas sociales, hemos visto que hay normas que ya obligan a incluir dentro de nuestra labor, al menos en Europa de momento, pero que esto, todo lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos también está en marcha otra norma similar, al final probablemente se extenderá. Empezamos a tener más obligaciones en este sentido, pero eso es lo que tenemos ahora a corto plazo. ¿Qué pasa en el futuro para el contable? Pues el futuro del contable probablemente, nunca puede decirse porque ya sabemos que el futuro, por definición, es futuro, no es presente, va a pasar por la información integrada. ¿Por qué probablemente va a pasar por allí? Porque en los proyectos de información integrada están participando los mismos que elaboran las normas internacionales de contabilidad, las Big Four. Las Big Four tienen un proyecto de información integrada, a la que le están dedicando bastantes recursos financieros, con proyección de gastarse más dinero en el futuro en ese proyecto que incluso en el de normas internacionales de contabilidad. Porque lo que se pretende con este modelo de información integrada es que en un único documento haya información económica, social y medioambiental y de gobierno corporativo en un único documento que puede tener, porque eso está en discusión, un formato diferente al de los estados contables. Es decir, que la información económica no tiene por qué tener el mismo formato, lo que se están planteando, en el momento está el proyecto, del de los estados contables. Es decir, que lo que se pretende con este proyecto de información integrada es que las empresas suministren una información de las demandas de la sociedad. Recuerdo que yo al menos cuando hice mi proyecto para la cátedra,
Hablaba de la contabilidad, y la contabilidad dicen que es una ciencia social que debe responder a las demandas sociales, no a los conocimientos de mayor o menores conocimientos sobre lo que son los asientos, ¿no? Los asientos contables o las normas de contabilidad, sino que tenemos que responder a las demandas sociales. En este sentido, la información integrada lo que pretende es eso, que cuando haya demanda de información esté toda en un documento perfectamente integrado, por eso se llama información integrada, y que, insisto, no tenga que tener el mismo formato que tenemos actualmente. Este proyecto, insisto, es de futuro. De momento tiene bastantes recursos, como he dicho. De momento no sabemos cuándo va a finalizar. Hace unos años, cuando se puso en marcha, se planteó el 2020 para tener el primer borrador. Bueno, el primer borrador para discusión. Pero este año, a principios, tenía que haber estado el preliminary draft, el borrador preliminar, y no está aún, por lo tanto, supongo que tardarán más años, ¿no? Igual no es en el 2020, igual no es en el 2022, igual no es en el 2025, pero pensemos que las memorias de sostenibilidad surgieron en el año 2000, me he saltado la diapositiva. Surgieron en el año 2000. Inicialmente se pusieron en marcha en el 1997, pero las memorias de sostenibilidad se pusieron en el año 2000. En el 2014 ya había más de 50.000 empresas en el mundo que elaboraban memorias de sostenibilidad, muchas de ellas argentinas, muchas de ellas de este país. En el 2014 nos dicen en Europa que tenemos que poner esa memoria en el informe de gestión. Es decir, 14 años después nos están diciendo que pongamos eso. Por lo tanto, cuando yo explicaba que había el GRI en el 2003, pues nadie suponía que eso iba a ser más allá de un mero ejercicio de unos locos que querían poner información. Sin embargo, ahora esa información, como he dicho, está metida dentro del informe de gestión. Vamos a ver lo que pasa de aquí a los años que sea, ¿no? Y hay un proyecto de información integrada, y entonces, insisto, tendremos que reflexionar siempre los contables si nuestra participación es solo a través de las normas de contabilidad, contables y auditores, o queremos estar en todo, porque probablemente la relevancia de la información contable tradicional será menor en ese sentido, en esa parte, que la otra. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, conclusiones básicas sobre mis conclusiones, evidentemente. No, supongo que ustedes tendrán otras conclusiones. Algunas dirán, pues esta persona está diciendo cosas que son realizables, perfectamente asumibles. Otros dirán, muy convencidos, que está muy bien. Bueno, pues a lo mejor ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, como digo, primero, tenemos que pensar que las empresas tienen que pensar más en la cadena de valor, y eso tiene que estar metido en la contabilidad. Y tenemos que meterlo en la contabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos, como hemos dicho, riesgos, tenemos muchas circunstancias que nos pueden afectar. Tenemos que utilizar la contabilidad para, de verdad, toma de decisiones estratégicas. Si somos unos simples servidores de transmitir la información contable puramente, no participamos en la gestión de la empresa. Y por lo tanto, pues somos perfectamente sustituibles por un robot. ¿De acuerdo? Eso está claro. Y es más, comentaba el otro día con Juan Pablo, que hay un libro que dice que una de las profesiones que más en riesgo está de ser sustituida por robots es la del contable. ¿De acuerdo? Hay una serie de profesiones y una de ellas es esa, en ese sentido. Otra es que tenemos que tener en cuenta a los grupos de interés, a los stakeholders.
No solo a los inversores. A los inversores también, son muy importantes, pero también es importante la persona que vive enfrente de nuestra factoría y que puede soportar alguna parte de la contaminación con la que tenemos que intentar interactuar para que nos ayude a que mejoremos y no se convierta en un enemigo, porque si se convierte en un enemigo y no en un grupo de interés, pues ya tenemos problemas. La contabilidad debe contribuir a crear valor. Esta es una frase que suelo poner de un ecologista en el sentido positivo. Vamos a hablar de ecologistas como sentido positivo. Los ecologistas no son malos ni buenos. Yo no soy ecologista en el sentido proactivo de tipo Greenpeace, pero creo que es importante, donde nos dice una cosa muy importante. Si nosotros no trabajamos por cuidar nuestro planeta, va a ser difícil que podamos hacer negocios en el futuro, porque estará muerto. Solo tenemos un planeta. Recuerdo lo que he dicho al principio, solo tenemos un planeta. Bueno, muchas gracias. No podemos valorar así muchas cosas, ni podemos pretender contabilizar el valor de las personas. Entonces, eso tenemos que utilizar otros mecanismos de información. Entonces, como eso no está desarrollado, que ese es el problema de la información, se utilizan indicadores muy generales, ¿no? Pues sobre salud, sobre seguridad, y entonces ese tipo de indicadores, como ocurre con el medio ambiente, no se pueden integrar en las cuentas anuales directamente, sino que se tienen que integrar en otros aspectos. Entonces, se consideró que lo mejor era hacerlo en el informe de gestión, ¿de acuerdo? Ese fue el proceso. Entonces, como era un mandato, no un mandato, sino una recomendación de la Estrategia Europea de Responsabilidad Social, hay más cosas, pero en el tema de contabilidad se desarrolló. En el 2014 salió la directiva. Las directivas, para los que no conozcan, una directiva europea lo que dice es obligatoria para todos los estados y lo que establece son mínimos. Si dice que hay que poner 100, pues 100 es el mínimo. Si pone un estado 110, más obligaciones, no menos obligaciones, más obligaciones, perfectamente asumible. Por eso, por ejemplo, lo que he dicho, dejan voluntario la verificación de la información. Unos estados han dicho que es obligatorio y otros que no. Por ejemplo, Alemania y España han optado porque no sea obligatorio de momento, pero Francia, Dinamarca, Suecia han optado porque sea obligatorio. Holanda, Reino Unido ya saben que está en un proceso de Brexit y entonces, pues, pero tiene una normativa que obliga también a las empresas a publicar información no financiera en sus cuentas anuales. Entonces, el proceso acabó aquí, en esto. Intervino el segunda parte era qué contenido había que poner. Entonces, se cogió lo que ya estaban haciendo muchísimas empresas europeas, que son las memorias de sostenibilidad de la Global Report Initiative. Se inició un proceso de consulta de esa institución que me he saltado, ¿no? La Global Report Initiative vio cuáles serían los principales indicadores medioambientales y sociales y de diversidad que debería incluirse en la información no financiera. Se consensuaron otra vez con empresas, en Europa hay que consensuar todo, son 25 estados y para que salga una directiva al menos tienen que aprobarlo el 80%, me parece, ya no me acuerdo, por lo menos los grandes seguro, y claro, poner de acuerdo a los grandes es difícil. Pero se consensuó cuáles serían los contenidos básicos con la Global Report Initiative y evidentemente con todos los agentes, y eso fue lo que salió posteriormente, porque no sé, en la primera directiva no se plantearon los contenidos, sino que se dio un plazo de un año para discutirlo. Lo que querían es que hubiera ya información. Entonces, lo que se decidió es que las empresas que elaboraban información no financiera, memorias de sostenibilidad en el GRI, pues no tenían que hacer nada más. Podían decir en el informe de gestión: yo publico una memoria de sostenibilidad
y la única obligación es que tienen que publicar la memoria de sostenibilidad en la misma fecha que los estados financieros. La única obligación es que tiene que ser de la misma fecha. Y entregársela al auditor para que el auditor, cuando haga el informe, diga: esta empresa ha incluido la información. En el caso de que sea obligación verificarlo, esa parte estará verificada, y en la que no sea obligatorio, sí que hay que decir que le han proporcionado la información. ¿De acuerdo? Ahora contaré un pequeño problema que surge con eso. Entonces, una vez que se decide esto de que se incluya la información y los contenidos, bueno, pues ya las empresas han empezado a publicar. ¿Problema con los auditores? Los auditores, lo que tienen, una de las normas de auditoría internacionales dicen que todo aquello que pueda afectar al principio de empresa en funcionamiento, debemos tenerlo en cuenta. Normalmente, si no tenían la información disponible, pues como todos sabemos, pues ojos que no ven dicen corazón que no siente, entonces no. Pero de repente te dan una información en la que te dicen unos indicadores ambientales, por ejemplo, y esa empresa puede tener un riesgo, es decir, de accidente, de ambiental elevado, que pueda afectar a su continuidad. Hay auditores que ahora están exigiéndoles a las empresas que les garanticen esos aspectos que hasta ese momento pues pasaban un poco de lado, ¿no? Entonces se ha incrementado un poquito. Estamos hablando de empresas grandes, por supuesto, claro, empresas que además tienen que ser empresas de interés público, tal como definen las normas internacionales de contabilidad, Entonces, bueno, se puede exigir. Evidentemente luego habrá que graduar cuando las empresas sean más pequeñas, porque si no el coste sería elevadísimo, ¿no? Luego se valoró cuál sería el coste, porque es una de las preguntas que me suelen hacer: ¿cuál es el coste de incrementar la información? En empresas grandes, tal como está, el coste era cero. Es más, algunas lo veían hasta bien, porque era una manera de que un coste que antes estaba separado de las cuentas anuales y que lo hacían por reputación, por atender a sus grupos de interés, y que a lo mejor los inversores más tradicionales no veían, ahora que se les obligaba, decían: mira, nos solucionan el problema. La dicotomía que tenía anteriormente, pues me la soluciona. Sin embargo, claro, esto cuando llegamos más abajo, a las empresas medianas, donde eso ya no existe, habrá que ver cómo se gradúa, ¿no? Bueno, aquí la intervención del Estado la vemos en que impone de momento que tengamos que informar. Ya está claramente que la directiva es promovida por los Estados y nos dicen que tenemos que informar y que tenemos que incluirlo en los estados, en el caso del informe de gestión, en los estados financieros obligatorios de las empresas, ya nos está obligando. Por lo tanto, el Estado se preocupa. Evidentemente, el tema que usted indica es muy complicado, ¿no? Yo tampoco, como bien ha dicho, no he querido extenderme en todo, pero el tema de las externalidades, el problema a veces no es que sea una cuestión de un Estado separado de otro. Por ejemplo, por eso he insistido un poquito en la cadena de valor. La externalidad de una empresa puede ocurrir que no sea generada aquí, sino que sea generada en un tercer país, ¿vale? Claro, ese es el problema. El problema es que, por simplificar mucho, España traslada sus fábricas más contaminantes a Marruecos, vamos a poner el caso, ¿vale? Coge y el medio ambiente de Marruecos, los empleados de Marruecos cogen las enfermedades que no cogen los españoles, o los que viven en España. ¿Qué ocurre? Allí el Estado español, ¿qué puede hacer? Es difícil, ¿no? Lo que usted comentaba del papel del Estado,
en situaciones en donde ya estamos hablando de interconexión mundial. Entonces, el papel del contable, evidentemente, yo veo que no tiene que ser el delator, por decir alguna cosa, pero sí que tendrá que ser el responsable de que cuando la información esta que nos van a exigir sea fiable, tenga sentido y el auditor sea el fedatario público de esto. Ya he comentado que en el proyecto de información integrada están las Big Four, las 4 grandes firmas de auditoría. Es por algo. Normalmente no suelen hacer las cosas de forma gratuita, ¿no? Probablemente esperan, como el caso de las normas internacionales de contabilidad. Pues nadie no participa, no la financian en la ISB de forma gratuita. Eso tiene sus efectos, ¿no? Entonces, yo creo que allí es donde vamos a tener el papel, que tenemos que transformarnos un poquito o mucho, no lo sé, pero sí que tenemos que transformarnos, porque si no, si solo nos vamos a dedicar a hacer los asientos, como he dicho, es muy difícil, eso es un mecanismo muy difícil.